Una vez que hemos aprendido a hacer integrales inmediatas, vamos a aprender otros métodos para integrar. Hoy vamos a centrarnos en la integración por partes. La integración por partes se usa cuando tenemos que hacer la integral y dentro de la integral hay un producto o hay una función y diferencial de x. Entonces, cuando hay un producto, por ejemplo, y no es una la derivada de la otra, no puedo aplicar ninguna de las fórmulas de integrales inmediatas. Entonces, vamos a utilizar la integración por partes. Entonces, la fórmula de la integración por partes, la que nos vamos a tener que aprender de memoria, sería que la integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. A ver, esto así no tiene mucho sentido, ahora lo vamos a ver con unos ejemplos para que veáis lo que quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que al final vamos a tener que hacer? Pues yo tengo que hacer la integral de u diferencial de v y esa no la sé hacer, no es una integral inmediata, pero sin embargo aquí hay dos funciones, una, la u, la vamos a derivar, entonces al derivarla nos tiene que salir una función que sea, o sea, la u tiene que ser una función fácil de derivar y diferencial de v va a ser una función que tiene que ser fácil de integrar. Esta la vamos a tener que derivar para poner el diferencial de u y diferencial de v la tenemos que integrar para obtener v. ¿Vale? Entonces vamos a transformar esta integral, u diferencial de v, u por v al final no lo tengo que integrar, va a ser un producto, y voy a tener que hacer finalmente otra integral, la integral de v diferencial de u. Y como he dicho, este v va a ser la integral de diferencial de v y el diferencial de u va a ser la derivada de u. ¿Vale? Entonces vamos a ver ejemplos para que lo entendáis mejor. Entonces imaginaos que yo tengo que hacer la integral de x elevado a x diferencial de x. Si yo tuviera la integral de e elevado a x, lo sé hacer porque es e elevado a x, pero al tener este producto, x no es la derivada de e elevado a x. Esto no es una integral inmediata, no lo sé hacer con las fórmulas que conocemos hasta ahora. Por lo tanto, vamos a intentar ajustarla a la integración por partes. Os he dicho que este producto lo íbamos a separar en dos funciones, a una que le íbamos a llamar u, que la íbamos a tener que derivar, y a otra que la vamos a llamar diferencial de v, que la vamos a tener que integrar. Entonces, yo pongo que u, entonces es x, y si la tengo que derivar, la derivada de x es 1. Entonces, al derivar, pongo diferencial de u, es igual, hago la derivada de x, que sería 1 por diferencial de x. Y luego la otra parte, el e elevado a x diferencial de x, sería diferencial de v. Dentro de esta fórmula, a una la tengo que llamar u y a otra la tengo que llamar diferencial de v. Pues a la parte que voy a derivar la llamo u y a la parte que voy a integrar la llamo diferencial de v. Entonces voy a integrar el e elevado a x porque es lo más fácil, aunque integrar x también es fácil, pero al integrar x sería x al cuadrado partido por 2. Que se complica más que hacer su derivada. Entonces, por eso hemos elegido x como u para derivarlo y e elevado a x como diferencial de v para integrarlo. Entonces, seguimos. Si he dicho que diferencial de v es e elevado a x diferencial de x, para sacar v tengo que integrar. Entonces, tengo que hacer la integral de e elevado a x diferencial de x, que yo sé que es e elevado a x. Entonces, ahora vamos a, una vez que tengo hecha la derivada de la u y tengo hecha la integral de diferencial de v para obtener v, voy a volver a la fórmula para ver cómo era. Entonces yo sé que la integral de u por diferencial de v es igual a u por v. Entonces ahora voy a buscar cuál es u y cuál es v. Pues tengo u es x, por eso pongo aquí x. V es lo que acabo de integrar, que me da e elevado a x. Entonces u por v sería x por e elevado a x. Menos, y ahora tenemos que hacer la integral y tengo que poner v hemos quedado en que es e elevado a x por diferencial de u, y diferencial de u es 1 diferencial de x. Entonces, este x por e elevado a x no lo tengo que integrar, ya está integrado, pero tengo que hacer esta integral, la integral de e elevado a x por 1 por diferencial de x, que es la integral de e elevado a x, y la integral de e elevado a x yo sé que es e elevado a x más una constante. Así que ya hemos hecho la integral. En vez de integrar lo que tenía al principio, que el x por e elevado a x, he tenido que integrar e elevado a x por 1, que es mucho más fácil, y he sabido hacerlo. Vale, vamos a otro ejemplo. Imaginaos que tenemos que hacer la integral de coseno cuadrado de x diferencial de x, y aquí me decís, ya, pero si no hay un producto.
como hemos dicho al principio que tenía que haber una multiplicación, como aquí había. Bueno, el coseno cuadrado de x es coseno de x por coseno de x. Entonces aquí es fácil de ver cuál es u y cuál es diferencial de v porque es lo mismo. Entonces a un coseno de x lo llamamos u y al coseno de x diferencial de x es a lo que llamo diferencial de v. Entonces, igual que antes, voy a intentar transformar esta integral que no sé hacer, la integral de coseno cuadrado de x no es inmediata, porque para que fuera una potencia tendría que tener la derivada del coseno, que es el menos seno y no está por aquí. Para poder integrar el coseno no tendría que tener este cuadrado, entonces no se ajusta a ninguna de las integrales inmediatas. Entonces, vamos a aplicar la integración por partes otra vez. Entonces, yo parto de u diferencial de v, de la integral de u diferencial de v, y esto es igual, esto viene del producto, o sea, de la derivada del producto, porque la derivada del producto era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, si esto lo pasamos para acá, y luego consiste en integrar esa fórmula. En el libro, si queréis ver la demostración de esta fórmula, la tenéis. Pero bueno, yo he preferido ir directamente a explicar cómo se integra por partes en vez de deducir la fórmula. Entonces, estábamos en que tengo que integrar el coseno cuadrado y para ello lo voy a separar en coseno de x por coseno de x. Entonces, si coseno de x es u, hemos dicho que había que derivarlo. Entonces, diferencial de u sería la derivada del coseno, que es menos seno diferencial de x. ¿Vale? A la que derivo siempre le añado el diferencial de x. Y luego, la otra parte, el coseno de x diferencial de x, es el diferencial de v, que es lo que tengo que integrar. La integral de diferencial de v es v, y la integral del coseno de x diferencial de x, la integral del coseno es el seno de x. Entonces ya tengo, u es el coseno de x, diferencial de u es menos seno de x, diferencial de x. Diferencial de v es coseno de x, diferencial de x, y v es menos seno de x. Entonces, voy a la segunda parte de la fórmula de la integración por partes y vamos a escribir u por v. Entonces, mi integral del coseno de x por coseno de x diferencial de x es u, que hemos dicho que es el coseno de x, por v, que acabo de obtener, que es el seno de x. Y luego sería menos la integral de v, que es el seno de x, por diferencial de u, y diferencial de u es menos seno de x diferencial de x. Entonces, este menos seno con el menos que había delante, por eso ponemos aquí un más en vez del menos que hay en la fórmula. En vez de este menos pongo un más porque el diferencial de u es menos seno de x diferencial de x. ¿Vale? Entonces ya me queda la integral del seno de x por seno de x diferencial de x. Esta es la integral que voy a tener que hacer ahora. El coseno de x por seno de x ya es resultado de la integral del principio, pero me queda por hacer esta integral. Esta integral, bueno, yo lo puedo poner como seno de x por seno de x, que es, continúa aquí abajo, entonces vuelvo a escribir coseno de x por seno de x más, fijaos esto, volvemos aquí. Entonces, la integral del seno de x por seno de x es la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Voy a utilizar la fórmula trigonométrica más fácil, que es que 1 es igual al seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Para qué voy a usar esta fórmula? Pues voy a despejar de aquí el seno cuadrado de x y entonces en vez de seno cuadrado de x voy a poner 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces así me quedaría el coseno de x por seno de x más la integral de 1 menos coseno cuadrado de x, que es lo que os digo que sacamos de aquí, diferencial de x. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque vuelve a salir el coseno cuadrado de x. Entonces, yo la integral de 1 la sé hacer y la integral del coseno cuadrado de x yo no la sé hacer, pero la voy a pasar, fijaos, ahora voy a coger la primera parte, el principio de todo del ejercicio y esta final. Y o sea, voy a poner como si integral del coseno cuadrado de x diferencial de x fuera igual a esto, porque así integral del coseno cuadrado de x diferencial de x lo voy a poder pasar sumando al otro lado del igual. Pero bueno, antes de llegar a eso voy a hacer esta integral de 1, entonces me quedaría coseno de x por seno de x más este x, que es la integral de 1, y luego el menos la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x, que es lo que me va a quedar por hacer. Entonces, al final, si miro el principio y miro esta igualdad del final, este menos integral del coseno cuadrado de x lo paso para acá, entonces me queda menos, al pasarlo al otro lado de igual sería más la integral del coseno cuadrado de x, pues la integral del coseno cuadrado de x más la integral del coseno cuadrado de x da 2 y
integral del coseno cuadrado de x, y esto es igual al resto, a lo que me quedaba aquí, a coseno de x por seno de x más x. ¿Vale? Entonces nos hemos olvidado de todo esto que había por el medio y me he quedado con el principio de la integral, la que me pedían, y el final para pasar esto que está restando sumando al otro lado del igual y así poder despejar. Entonces, la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x, quito este 2 de aquí, lo paso dividiendo y me queda que es coseno de x por seno de x más x partido de 2 más la constante que teníamos. Esto es un poco complicado, vedlo más de una vez si os hace falta para entenderlo bien, pero al final las integrales y las derivadas que hacemos son muy facilitas para pasar a esta fórmula. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que tengo que hacer, por ejemplo, la integral del logaritmo neperiano de x por diferencial de x. O la integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x. Aquí no tengo dos funciones, tengo solo una. Entonces no hay un producto así, no veo el producto tan claramente, pero sí que veo que el logaritmo neperiano de x es muy fácil derivarlo. Entonces, porque la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Y luego esta otra es la que voy a dejar como diferencial de v. Entonces, al logaritmo neperiano de x, que es fácil de derivar, la voy a llamar u. Y al diferencial de x lo vamos a llamar diferencial de v. Esta será la que tengamos que integrar y esta es la que tengo que derivar. Entonces, si u es logaritmo neperiano de x, diferencial de u, que es la derivada, o sea, diferencial de u yo llamo a la derivada. Diferencial de u sería igual a la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x, diferencial de x. Y diferencial de v, hemos dicho que iba a llamar a diferencial de x, simple vista. Entonces, si integro, la integral de diferencial de v va a ser v y la integral de diferencial de x va a ser x. Entonces ya tenemos u logaritmo neperiano de x, diferencial de v, 1 partido por x, diferencial de x. Diferencial de v es diferencial de x y v es igual a x. Entonces volvemos a la igualdad del principio, que me decía que la integral de u por diferencial de v es igual a... Pues venga, es igual a v. V hemos dicho que es este x que acabo de hacer por u, que es el logaritmo neperiano de x, por eso pongo x por logaritmo neperiano de x, menos, y ahora la integral de v, y v es x por diferencial de u, que diferencial de u es 1 partido por x, diferencial de x. Entonces, esta operación la podemos hacer, x por 1 partido por x me queda 1, y la integral de 1 es x. Por eso esta integral, o sea, el resultado de la integral del principio es x por logaritmo neperiano de x menos la integral de x por 1 partido por x diferencial de x, que hemos dicho que es x más una constante. Y así acabaríamos de integrar el logaritmo neperiano de x diferencial de x, que, fijaos, ¿os acordáis cuando al principio pusimos esta fórmula? Que algunos se habrá aprendido ya de memoria y os dije, esta fórmula la vamos a aprender a hacer con integración por partes. Pues este es el resultado que nos salía de la integral del logaritmo neperiano y habéis visto aquí cómo lo acabamos de deducir. Espero que lo hayáis entendido, aunque esto no es muy fácil.